Buenas noches, ¿qué tal? Voy a intentar de hacer una traducción, el equivalente castellano del último video que puse en mi canal con respecto a lo que es el Gaia humanismo o el humanismo de Gaia. El humanismo de Gaia es una escuela de pensamiento, una manera de comprender al ser humano que ofrece descubrir, comprender nuestra real condición para ofrecer una guía de transformación, de comprensión, o sea, de comprensión, de transformación y de reconstrucción de nuestra civilización, de todo lo que es el mundo, de todo lo que hacemos eh, con nuestra inteligencia. Entonces hay distintas maneras donde empezar esto y es un poco difícil para mí, pero lo voy a pensar un segundito, voy a pausar. Bueno, voy a tratar de reproducir lo que dije en el video anterior lo mejor posible. Este, lo más importante que podría llegar a ser, que se puede preguntar a sí mismo el ser humano es lógicamente entender lo que le pasa, o sea, por qué nos hacemos tanto mal, por qué, o sea, contaminamos lo que comemos, nuestro ambiente, permitimos que nuestros niños vengan asesinados por las guerras, eh, nos acostumbramos al mal, lo solucionamos con cosas que nos castigan, que no observan si tenemos una capacidad de redención natural, o sea, de recuperar nuestras fallas psicológicas que llevan a la criminalidad o a los abusos civiles y en vez de castigar no podemos inventar algo que recupere a la gente, que la sane mentalmente, digamos, o sea, psicológicamente, moralmente. Eh, no, o sea, nos acostumbramos a la mediocridad como civilización y vamos adelante, continuamos en estas desigualdades y abusos de poder y todo tipo de injusticias que nos parecen normal. O sea, no nos parece normal, pero de alguna manera las aceptamos como que no nos queda otra. En realidad, sí nos queda otra. La humanidad tendría la capacidad de hacer un mundo justo, o sea, justo a medida para él, perfecto, un mundo que sería lo que soñamos, un paraíso, una utopía. ¿Qué es un paraíso, una utopía? Simplemente donde más estamos cómodos según lo que naturalmente queremos como especie. Y esto nunca lo hemos sabido hacer porque sufrimos o mejor dicho, nos define una condición muy especial como especie en este mundo. O sea que voy a empezar hablando del punto de partida. Las especies que conocemos en este planeta, o sea, las formas vivientes conscientes, se caracterizan por ser la base animal, o sea, la criatura primaria, con su cerebro, por supuesto, y un aspecto de su inteligencia, de su mente, o sea, un aspecto que desarrolla su cerebro, que es el razonamiento lógico y analítico que la ayuda a sobrevivir. O sea, remontemos aún más atrás. Vayamos aún más atrás antes de empezar a hablar de esto.
la evolución cósmica, o sea, la aparición de la vida sobre los planetas, o sea, hasta ahora, por lo que parece ser observando el universo, tiene que ver con las combustiones químicas, o sea, las reacciones químicas dadas, causadas por la luz y el calor, o sea, la estrella básicamente es la responsable, la estrella, en nuestro caso el Sol, es la responsable por hacer con las materias que se encuentran en el planeta las primeras eh, divisiones y las primeras organizaciones biológicas y reacciones químicas que empiezan a crear formas de vida. Todo esto más o menos es lo que conocemos todos, se puede decir. Y se puede decir también que hay aparentemente una voluntad por lograr esto que emane, o sea, es la relación de lo que se encuentra en un planeta a la distancia justa, ¿no es cierto?, de la estrella, pero más que nada es la culpable es la estrella, o sea, el Sol, por su luz, por su calor. Y la voluntad, si se pudiese entender de esta manera, de que aparezca la vida y prolifere, evolucione y continúe hacia adelante, se puede igualar a la continuidad de la luz. O sea, es un solo propósito, empujar hacia adelante. Y si se encuentra en su camino un planeta con las condiciones adaptas y justas, ahí va a surgir la vida. Por lo tanto, la vida es el resultado de la voluntad de la luz de las estrellas, que se da en unos planetas y no en otros. Y hasta acá, más o menos, estamos todos de acuerdo. Este, lo que vemos que las especies que surgen, por lo tanto, en los mundos, tienen inconscientemente, sin cuestionarlo, una sola directiva: avanzar en la vida, o sea, avanzar viviendo. Sobrevivir, decimos comúnmente, en algunas de las ciencias de la ecología o de antropología, ¿no? Se habla de lo que busca la especie viviente es sobrevivir. Bueno, sí, pero más atrás, o sea, un paso yendo más atrás que sobrevivir, porque sobrevivir sugiere que tenemos que sobrevivir ante algo que se nos opone, que podría ser más fuerte que la voluntad de sobrevivir. En realidad lo más fuerte y lo principal es la voluntad de vivir. O sea que sobrevivir es un cómo se logra ese avance, esa progresión, esa continuidad evolutiva de las formas de vida. Y el sobrevivir está piloteado por una parte del cerebro, que es lo que yo llamo la inteligencia lógica. Yo creo que hay gente que sabe de neurología y fisiología del cerebro podría describir esto mejor, pero comúnmente le digo la parte lógica analítica de la mente, que está al servicio del ser que patea siempre para adelante. Hay también una parte consciente, o sea, también parte de nuestra inteligencia, en ese mismo cerebro que es consciente de lo que no es tan, o sea, precoz en análisis y lógica, sino que simplemente es la conciencia inteligente existencial natural, que es la parte de la mente o del pensar que está más en armonía con lo que sabes es cierto. Por ejemplo, te esperás que tu hijo te ame, o sabés que la comida es lo que necesitamos para alimentarnos. Eh, o sea, hay un montón de aspectos del pensar y de la conciencia que no tienen ningún tipo de descubrimiento. Eh,
más allá de la primera vez quizás que lo conocimos como sentimiento inteligente o como pensamiento. Pero la parte analítica, lógica, es como la lanza de flecha que observa y trata de entender lo que observa y luego inventa, crea, produce. Entonces se podría decir que la inteligencia humana, o sea, la civilización, todas las especies tienen lo mismo. Hay animalitos que usan palitos y cosas para extraer comida de un alvear, por ejemplo, el oso trata de sacar, o sea, las ardillas, los cuervos son famosos por ser inteligentes y racionales. O sea que estas dos esferas o estos dos áreas, dos zonas del pensar y de la inteligencia humana existen en los animales también. Pero en el ser humano lo que notamos es increíblemente más distanciada al punto de partida, o sea, lo que sería la mente en armonía con lo que simplemente es, en la creación, en el existir de todos los días, que simplemente sabés las cosas, queda muy distanciado de lo que somos capaces de hacer. Y esto lo demostramos simplemente, por ejemplo, con la metáfora de ver que el ser humano vive en colectividad y hace las cosas que haría cualquier animal, abrazar a sus niños, ponerse a construir una casa, eh, y a la vez puede, qué sé yo, descifrar el DNA, el mapa genético del ser humano o llegar a otro planeta y entender cómo funciona el Sol. Inclusive redirigir a sí mismo su pensamiento complejo y describirse o indicarse lo que significa él mismo. O sea, es una inteligencia talmente más separada y distanciada de la anterior, la primitiva, a la que me refería, que la metáfora comparada a los animales es simplemente ver un animal que por ahí trata de usar un instrumento y después lo deja, lo tira por ahí una vez que obtuvo lo que quiso, y esa distancia es muy pequeña. O sea que esta es la gran diferencia entre el ser humano y los demás animales de la Tierra. Ahora, ¿qué sucede? Esta inteligencia, que yo llamo lógica analítica, esta capacidad, si bien está al servicio de la, de nuestra sobrevivencia, o sea, de nuestra evolución y sobrevivencia, eh, no está en armonía, o sea, tiene sus propias locuras, digámoslo así. Parte a tratar de entender el mundo y en esta gran distancia, los animales también lo hacen, porque por ahí usan un instrumentito para obtener comida o algo que resulta que le va en contra de alguna manera, pero el ser humano precisamente 1000 veces o 100.000 veces peor de lo que se puede llegar a lastimar a un animal sin querer. Nosotros con esta inteligencia nos lastimamos de maneras absurdas y voy a hablar de eso. Ocurre porque no está, o sea, es como que se va muy lejos, no está en contacto, no está en armonía con la otra parte de nuestra mente que sí está centrada y bien anclada en las cosas que desea la evolución. Hagamos de cuenta la evolución y la subsistencia, la voluntad única de avanzar como criatura creada, ¿no?, por la vida sobre este mundo. Este, Tomemos, por ejemplo, la evolución y la voluntad, digamos, de que surjan especies en un planeta, tiene como prioridad eh, replicarse, o sea, avanzar en su inteligencia que la asista a lograr a avanzar. O sea, esta cosa
los propósitos, las metas del avance evolutivo, quizás la ciencia lo está aún debatiendo. Eh, ¿Por qué evolucionan las especies? Hay algunos que han escrito sobre esto y concluyen cosas que no sé si son ciertas siempre. Pero lo que sí sabemos es que la proliferación es la manera en que cambiamos forma y evolucionamos y avanzamos y nos desarrollamos cada vez más sofisticadamente. Hay ramas que por ahí se desvían, terminan desplazadas por otra especie, o se quedan en un cierto nivel y no avanzan más porque están contenidas quizás la forma de esa criatura, la forma fisiológica, no da para más. Pero eso no quiere decir que la voluntad del Sol, o sea, de mandar adelante la evolución en los planetas del cosmos, tiene una meta que nosotros estamos lejos quizás de ni siquiera comprenderla, porque es tan infinita es esta voluntad, esta posibilidad de, de crear vida y de evolucionar vida. Entonces, volvamos a que la proliferación, o sea, multiplicarnos y, ¿no?, avanzar, es una de las cosas donde la mente primitiva, o sea, la base natural, está bien armonizada con la creación, porque nosotros sabemos que los hijos se protegen, por ejemplo, hay que cuidarlos y criarlos, y, y de alguna manera sabemos que no hay que lastimar otra gente, otros semejantes, porque eso querría decir que nos podrían lastimar o matar a nosotros, pero bueno, hay conflictos ahí que después voy a hablar más tarde. Pero esta, por ejemplo, esa noción es una parte de nuestra mente que la tiene clara y está en acuerdo, en armonía con el propósito primario, único del proliferar evolutivamente. Sin embargo, nosotros por ahí, ¿qué hacemos? Inventamos cosas, inventamos una cuna para poner a nuestro niño, o armas que después terminan en las manos de cualquiera, o en una guerra. Inventamos inclusive ideologías de cómo hay que tratar a los niños, o sea, sistemas educativos o creencias morales, civiles, que terminan de repente, la historia demuestra que reprime a los niños, maltrata, los encierra en instituciones, los abusan. O sea que, ¿qué sucede? Nuestra inteligencia precoz y hábil, que inventa las cosas y inventa cosas complejas, ya sea para asistirnos en la subsistencia, que para describirnos y hacer con nosotros mismos ideas que se nos ocurren, sería lo mejor que podemos comprendernos y hacer para nosotros, terminan yendo en contra de la directiva principal o sea, nosotros reconocemos que hicimos algo, que nos equivocamos, que terminó lastimando lo que la voluntad evolutiva nunca hubiese hecho, porque lo único que más le importa es o sea, subsistir, sobrevivir, evolucionar, avanzar y proliferar. O sea que no tiene ningún tipo de concepto, comprensión, o no le puede dar lugar a algo que no entra en su propósito para nada. La evolución, la mente evolutiva, digamos, la voluntad de proliferar, de amar, de crecer, de ir para adelante, no tiene lugar donde puede entrar que algo que salió de él, salió de ella, o sea, del mismo ser, que está centrado en esta voluntad primaria, lo lastime o le mate a los niños, termine un invento que hizo porque pensó que utilizó esta mente lógica, analítica, para existir mejor supuestamente en el mundo, termina haciendo algo que le contamina la comida, o sea, lo envenena, y eso ciertamente no es el propósito evolutivo que está con nosotros también. O sea que hay un reconocimiento de que algo está mal y no lo podemos aceptar porque la directiva primaria de avanzar, de proliferar y evolucionar es rey, digamos, no se pone a negociar.
simplemente no lo acepta, no lo tiene que entender qué es esto, cómo puede ser que algo que provino también de mí terminó haciéndome mal. Entonces suscita lo que yo llamo la primer pregunta existencial, que es ¿cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que esto no sucede? Esto no nos debería estar sucediendo. Bueno, la civilización humana responde esta pregunta de distintas maneras, pero siempre la respuesta que ha dado ha sido una explicación de algo con lo cual nosotros no tenemos nada que ver. O sea, es, Dios hizo esto. eh, Hay básicamente las primeras pautas a responder esas preguntas tienen que ver con las religiones. Este, y en efecto, las religiones surgen porque para poder responder esa pregunta, que no es inaceptable y no tiene sentido para nuestro propósito principal, que es sobrevivir, evolucionar, subsistir, la mente desarrolla una parte que trata de entender nuestro comportamiento, porque de alguna manera sabe qué es nuestro comportamiento y se da cuenta que es nuestro propio comportamiento que causa esta aflicción, este ataque a nosotros mismos. Entonces surge una parte también de la mente lógica y analítica que trata de condicionarnos para que no hagamos tanto de esto a nosotros, o sea, para que no dejemos de hacernos esto. Entonces de acá es donde surge el pensamiento moral, religioso, espiritual. Es como si fuera, si uno mirase la corte de un reinado, el pueblo, o sea, el poblado es todo el cuerpo, ¿no es cierto? El rey y la reina es la capacidad que tenemos el ser humano para pensar súper inteligente, complejamente. Y el cura, que está siempre al lado del rey y de la reina, el consejero también, si no es el cura, es el consejero, es el segundo, qué sé yo, el tercero, eh, es el que le aconseja y le dicen, mejor sería que la gente no se acostumbre a esto, o sería más sabio usted en no proceder de esa manera, sino que es como una segunda voz que aconseja, trata de atenuar el capricho precoz de la inteligencia lógica y compleja del ser humano. Y era necesario, no solamente es el motivo por el cual aparece esta parte del intelecto de la mente, esta zona, digamos, de la literatura y de las humanidades, de las ciencias humanas, o sea, la espiritualidad, moralidad, religiones, sino que viene contestada la pregunta que era algo que realmente nos tenía prioritariamente antes de comenzar a crear estos campos literarios, era necesario contestar esa pregunta. ¿Por qué nos pasa esto? Entonces por ejemplo, hay muchas historias religiosas que se han pasado a través de los siglos que básicamente le ponen la respuesta, o sea, dicen, esto nos los hizo Dios creó la tierra, ¿no? Explica lo que nos pasa a través de cuentos de las escrituras y de otros orígenes de religiones y creencias que tienen que ver con nuestro origen. En realidad, la respuesta la teníamos siempre con nosotros. La respuesta es la respuesta a esa pregunta que nos deja atónitos y sin poder aceptar de que nos atacaríamos a nosotros mismos, es simplemente el desbalance y la destabilización
que el ser humano sufre, así como expliqué antes, 10.000 veces más que cualquier animal del mundo. Esa es la respuesta. No es un Dios, no es alguien que nos dice cómo solucionar el problema o por qué estamos en ese estado. No, simplemente el estado en sí mismo es la respuesta. Ahora, podemos también tratar de entender y cómo sucedió eso, que se encuentre en un planeta una especie con semejante aparato de inteligencia que es demasiado para él, porque eso esencialmente es lo que nos aflige. O sea, un animal de repente le falla un instrumento, le hace mal, termina rompiendo su propia cuevita con el utilizo de una ramita o cualquier cosa, eh, pero no es, o sea, no es el fin del mundo para el animal, quizás no lo usa más ese instrumentito que utilizó para encontrar la miel o lo que sea. O sea, continúa básicamente a estar gobernado y su realidad, en su totalidad, su realidad sigue siendo mayormente la mente natural, o sea, la mente primaria, la que hace, simplemente vive y las cosas son lo que son, vive en el presente, los animales viven en el presente, ¿verdad? Entonces, tienen memoria, pero bueno, vamos a hablar de eso ahora. Eh, Mientras que el ser humano ya se empieza a describir de otra manera. Es como si fuera un animal, o sea, una base fisiológica, una criatura, que de alguna manera terminó con una inteligencia demasiado grande para él. O sea, es como un tremendo aparato que tiene que ir balanceando y cargando sin caerse. Y esa sería la descripción de esta condición desbalanceada, inestable y propensa a hacernos mal, porque cuando algo es demasiado grande para poder llevarlo y manejarlo bien, se termina cayendo encima o te arrastra para un lado y daña a la gente que está con vos. Y esa es básicamente la respuesta a nuestra condición existencial. Sugiere tomar conciencia de que tenemos esta situación increíble de una inteligencia muchísimo más compleja, avanzada y capaz de lo que nuestro cuerpito es capaz de armonizar para estar las dos cosas, las dos partes del pensamiento, de la inteligencia, armonizadas con la directiva primaria evolutiva, como lo están los animales, que llevan esta parte de su cerebro más cercana a ellos, la llevan con ellos mismos y viven en la predominancia de la inteligencia evolutiva primaria, o sea, la subsistencia. Nosotros cargamos algo, es como que nos creció un bicho tremendo que nos causa problemas, porque la naturaleza de esta inteligencia lógica analítica no, no, no tiene interés en estar armonizada con la creación o con la directiva primaria evolutiva. Como vemos, se pone a describirla, se pone a decirnos, evolucionamos de esta manera, o la familia se trata de esto, vamos a hacer esto o lo otro con el sexo, o sea, se pone a redefinir, a explicar la creación misma, las formas físicas, fisiológicas, anatómicas que ya existen hace millones de años. Eso quiere decir que tiene como otro mambo, tiene una capacidad increíble, como sabemos, en las ciencias, en la ingeniería, en las ideas complejas, en la poesía, en el idioma, en todo, vemos que puede hacer cosas increíbles, pero no está en armonía con las partes de nuestra percepción inteligente que tienen que ver con lo que es, con lo que sabemos es y que sí definen también cosas que pensamos y hacemos y escribimos, que son muy cercanas a esta otra parte, a la parte primaria de la mente. Eh, entonces, el desbalance es lo que le pasa al ser humano y este es el punto
de, de partida, digamos, la comprensión de donde nace el Gaia humanismo, porque el Gaia humanismo es como que comienza de cero a explicar lo que nos sucede existencialmente en el mundo, para que hagamos un mundo bien hecho, para que hagamos un mundo según una comprensión sobre lo que nos pasa como especie. Lo que realmente nos pasa nunca lo hemos explicado. Hablamos de nosotros y decimos, hacemos esto y hacemos esto y el otro porque lo que nos pasa es esto y nos pasa esto y el otro, pero en realidad nunca lo hemos acertado, porque lo que hemos hecho es siempre delegada la pregunta a una explicación externa. O sea, esto nos lo hicieron. O viene de un lugar, o sea, y esto ha causado que muchas otras cosas simplemente las aceptemos como que provienen males, cosas que atacan a nuestra propia especie, a la subsistencia de nuestra propia especie, simplemente las dejamos sin, con una afirmación, una conclusión, pero que realmente no tiene un origen, eh, o sea, le inventamos una explicación. Por ejemplo, eh, cuando discuto con la gente sobre la guerra y la violencia, la posesión de armas, mucha gente, especialmente las culturas no católicas, o sea, los anglos, de la proveniencia anglosajona, protestante, etcétera, te dicen que, no todos, porque ahí también hay una división, pero muchos te dicen, no, el hombre siempre va a haber siempre alguien malo, en pocas palabras. Siempre la guerra siempre va a existir. Y hay toda una explicación vestida de ciencia, ¿no? Que basta mirar los monitos y los monos se pelean y hacen guerras también. O sea que la violencia es parte del cuerpo. La violencia es violencia. El atacarnos a nosotros mismos, o sea, destruir nuestra especie, es otra cosa. Hay muchas, o sea, la violencia se necesita para, por ejemplo, reaccionar ante un incendio y sacar a tu familia de la casa. Eh, Hay violencia, hay fuerza, hay impetuosidad que te pone bruto, que sos capaz de pegarle a alguien con tal de seguir sobreviviendo. Pero atacar esa sobrevivencia con destrucción de tu propia especie es algo completamente distinto. Y sin embargo, en esa respuesta típica que te dice que la guerra siempre va a existir, parece que te están diciendo no sabemos por qué, pero hay una parte nuestra que se autodestruye. Y eso quiere decir que nunca, no tiene ningún sentido si ordenás todo partiendo de la fuente original y del eje central, que es la proliferación, la subsistencia evolutiva que sabe solo ir para adelante. Si ordenás bien la comprensión de nuestra condición existencial, esa respuesta no tendría sentido, porque ¿por qué habría la evolución de permitir algo que completamente deshaga su trabajo? No, esa es la forma en que nosotros nos explicamos. Esas tendencias a explicar las cosas de estas maneras, que simplemente querían encontrar una conclusión explicatoria, parten todas de haber asumido que nuestra condición existencial eh, ha sido, o sea, mejor dicho, que las cosas los sufrimientos de nuestra condición existencial son la voluntad de algo externo. Y como eso lo asumimos, lo presumimos del presente, desde el principio, quiero decir, condicionó la manera en que vamos a pensar respecto a todas las cosas que nos hacen mal. Eh, y inclusive vemos la literatura que ha
explicado que el mal existe porque Dios, por ejemplo, puso, una de las explicaciones es que Dios puso al diablo en la tierra, en el mismo planeta, o sea, en la tierra donde también creó el hombre para tentar al hombre, qué sé yo. Entonces, de esta manera, bueno, nosotros tenemos la respuesta contestada, perdón, la pregunta contestada y podemos, o sea, porque toda pregunta inquietante que tiene que ver con necesitar de entender algo crítico, el ser humano tiene una insaciable o imparable necesidad de contestar y comprender. Tenemos que entender todo una vez que nos proponemos que eso tiene que ser entendido. Entonces, cuando vimos que nos afligimos a nosotros mismos y que eso, cuando vimos, y lo vimos porque precisamente la única voluntad primaria, evolutiva, natural de sustención, le molestó. Le molestó. Es un poco análogo a como cuando dos personas se enamoran y no pueden, la tendencia es que si uno le hace trampa o le mete los cuernos o lo deja de amar, no lo puedes hacer, vas en crisis, o sea, te agarra un ataque de nervios, o sea, bueno, ahora hacemos muchos esfuerzos para educar a la sociedad a que no hay que poseernos y qué sé yo, y un montón de cosas, pero la primera reacción natural es no entenderlo. ¿Cómo puede ser? Porque en efecto es muy parecido, el amor es lo que nos junta para, aunque no nos demos cuenta cuando nos ocurre, en realidad es el diseño de la especie para crear un ambiente seguro alrededor de la cosa que más le importa, que es la crianza de niños, la seguridad de ese momento en que se van a criar los niños. Y tiene su periodo también, ahora no es perfecto, por ahí de repente nos enamoramos por toda la vida, o por ahí parece, tiene que ver con cómo nos forma nuestros modos sociales también. Hay culturas que cuando se enamoran, vos ves que la mayoría de la gente que se enamora le dura, sí, bastante más o menos el tiempo que los niños alcanzan una cierta edad que se pueden defender solitos. Y, o sea, que está todo, tiene que ver con eso. Por lo tanto, cuando una persona se enamora y la otra persona se muere o la deja de querer o lo que sea, es como que algo que te manda en crisis, porque la primer directiva que está ahí, está todo alineado ahí con la evolución y el nacimiento del niño, etcétera, eh, el sexo, el enamoramiento de una pareja, eh, los abuelos, o sea, hay todo un eje ahí donde está todo está todo revuelve como un tornado alrededor del eje central evolutivo. Eh, sí, es muy parecido. Bueno, entonces, Gaia-Humanismo básicamente dice que nos muestra que en realidad siempre la solución la tuvimos nosotros en nuestras manos. No necesitamos una explicación que nos dijese, no vayas en tilt, no te pongas loco, porque el motivo por el cual eso no parece tener sentido, o sea, que te lastimas a vos mismo, eh, es algo que es simplemente la condición en que nos crearon los de afuera, o sea, Dios o algo. Se da así nomás. Se da aún sin Dios, o sea, se da y cree que se da porque de alguna manera se da, que quiere es lo mismo que decir que lo hizo un externo y aceptarlo. Y nunca asumimos que esa condición es también un regalo, o sea, es también algo increíble porque es ese aparato que arrastramos, que no armoniza con nuestra inteligencia fisiológica, o sea, del presente, de la evolutiva, digamos, es precisamente la inteligencia que es capaz, qué sé yo, de entender las enfermedades y crear un mundo donde no sufrimos más nuestras enfermedades porque las curamos todas, y no sufrimos más el hambre, ni el clima, ni todas las cosas que azotan
todas las demás formas vivientes en el mundo, nosotros lo tendríamos resuelto. O sea que nos promete esa capacidad inteligente ser lo suficiente para crear nuestro paraíso, entre comillas, o sea, nuestro mundo totalmente cómodo, donde inclusive sepamos cómo morir de una manera que es optimal, o sea, en una nostalgia quizás, pero con mucha satisfacción y sin absolutamente ningún dolor, o sea, todo que ver con otra forma de educar nuestra sociedad, a creer con respecto a pensar con respecto a la vida y ni hablar médicamente. eh, Inclusive vivir quizás 50 años o 100 años más de lo que vivimos ahora, que de alguna manera nos va a causar una mentalidad en la que vamos a decir realmente basta, o sea, o sea, yo no creo en que la gente viviría para siempre, yo creo que después de 100, 200 años algo va a empezar a decirnos, ¿y para qué tanto? Bueno, esto me hace saltar a otro aspecto del Gaia humanismo. Eh, el Gaia humanismo, básicamente, bueno, antes de hablar de eso, este, voy a decir que esta explicación de que ya tenemos la solución en nuestras manos, o sea que no necesitamos la sugerencia ni el manual, las directivas, ni los valores externos de un Dios o de algo que simplemente tenemos que aceptar que es así, sino que podemos todo nosotros, todo lo que necesitamos lo podemos comprender, solucionar acá mismo. Y sería, en este caso, sería con respecto a todo lo que expliqué recién, es darnos cuenta que tenemos la tendencia a no a hacernos mal, pero por una cuestión de que la mente lógica, analítica, la mente compleja, como dije, no es producto, o sea, no está armonizada, completamente bien integrada, ni está prestando la atención a la parte de nuestra inteligencia que tiene que ver con las cosas que deben ser como son, naturalmente. Entonces, la consecuencia es que siempre falla, nos desilusiona. Es una perpetua tendencia a la desilusión y básicamente. Eh, pero saber esto, o sea, o sea, se ha dicho que las ciencias humanas todas tienden a fracasar, ¿no es cierto? Este es el motivo, porque lo que siempre va a ser cierto es lo que armoniza y configura al diseño natural. O sea, si lo que yo como con la observación de las ciencias médicas y etcétera, ¿no? Veo que me hace estar siempre sano y no me causa problemas digestivos ni nada, y la manera en que me alimento va bárbaro con todo lo que quiere mi cuerpo, nunca fallaría la ciencia, llamémosle las ciencias de la agricultura, la industria de la comida, pero vemos que no fallan porque ¿qué hacemos? Metemos pesticidas, que creamos problemas, comemos de manera que no van bien con la manera en que están los ritmos digestivos del cuerpo, y nos causamos un montón de problemas. Pero habría una manera en que nuestra inteligencia lógica, esta capacidad que tenemos, diseñe cosas que van bien de acuerdo al diseño natural nuestro y que por lo tanto nos mantendría en óptima forma y haría funcionar óptimamente todas las cosas que ya están diseñadas en nuestra fisiología. Por lo tanto, saber que
estamos en una constante tendencia a no saber lo que hacemos, o sea, a pifiarle tarde o temprano, es una bendición, porque cuando vos sabés que tendés a equivocarte, o sea, si vos sabés que tenés un problema con la mano derecha que te tiembla, ponele, y lo sabés que tenés una condición de inestabilidad, ese es tu primer preocupación, o sea, tu punto de partida en una lógica que habría de luego diseñar gobiernos, instituciones, inventos, ciencias, ingeniería, o sea, todo lo que es la civilización. Si partimos sabiendo de que estamos en esta condición, ahora me fui para otro lado, porque lo que quería decir que no es algo feo, porque en realidad es algo maravilloso. Y te hace pensar también, qué extraño, ¿no? Porque parece casi intencional, o sea, parece casi como que, en efecto, sí, algo de afuera nos hizo posible que tengamos este aparato. ¿Para qué? Para que no suframos lo que sufren, por ejemplo, los animales, para que podamos vivir óptimamente, sin enfermedades, creando, inventando cosas maravillosas, pero que no nos lastiman, que no se nos caen en la cabeza, que no terminan matando a nuestros niños, o sea, para hacer algo maravilloso del mundo, realmente, porque el hecho de que somos los únicos que tenemos esta condición en el mundo y no hay, o sea, otros seres que tienen una condición similar un poquito menos, y qué sé yo, o sea, gradientes en esto. Somos únicos comparado al resto de los animales. Hay todo un sector de animales que tienen mucha inteligencia, pero todos están ahí abajo y nosotros, o sea, mucho menos, quiero decir, pero nosotros tenemos algo que ningún animal ni siquiera puede soñar, contemplar, podría ser capaz de hacer. Entonces, eso ya te empieza a decir que parece intencional, porque además si te das cuenta que con esto podríamos, es como que salvarnos, en pocas palabras, con este aparato que no sabemos manejar, que se nos cae para todos lados, de inteligencia analítica, podríamos salvar la condición humana que hemos conocido hasta ahora, que mayormente sufrimos por causa de nuestros propios inventos. O sea que esto no es decir que Dios, creadores, no existen. No es ser ateo o agnóstico, no sé, ninguna de estas cosas. Al contrario, es realmente tener una perspectiva realista de que hay un Dios creador, pero que en efecto no creó algo que debería funcionar solo. O sea, que quizás tiene la tendencia a buscarlo y a inventar historias sobre quiénes son ellos o qué es Dios, pero en realidad la idea es de que pueda funcionar solo, pueda adueñarse de este regalo que le resulta demasiado grande y no sabe cómo manejarlo, cuando realmente de repente toma conciencia que se encuentra solo el ser humano en el mundo con esta capacidad eh, de ser algo inestable, se va a despertar a darse cuenta. Eso era, por lo tanto, me puedo poner las pilas, puedo empezar a pensar cómo manejar esto a manera de que no me lastime, o sea, no vaya en contra del propósito primario evolutivo sustancial, o sea, de que no me dañe la salud, que no dañe mi medio ambiente, que no lastime ninguno de mis hijos, ningún niño, que no, o sea, que trate bien, que trate y proteja a la especie esta inteligencia, que es lo que la evolución querría. Entonces, darte cuenta de la inestabilidad de esta fórmula, o sea, de esta situación,
es en efecto el primer paso. Es un paso que nunca lo dimos antes porque, como dije antes, siempre lo explicamos de otra manera y lo externizamos, lo hicimos que o lo dejamos como algo que debemos aceptar. Es así, el mal va a aparecer por algún lado, o sea que tenés que aceptar esto, tenés que aceptar que existe el mal. Y por lo tanto hemos creado un mundo polarizado, pero bueno, esto ya se abre para otras cosas. Eh, Nada más. A ver, iba a hablar de otra cosa. Ah, sí, de la idea de... O sea, el gay humanismo tiene un aspecto eh, político y, eh, ¿cómo se puede decir?, de ciencias humanas, que hablaría de todas las ciencias, hablaría de la psicología, de todo, del orden civil, de la política, y tiene un aspecto también que es espiritual, eh, que ya un poco me refería cuando dije, tenemos mucho para estar agradecidos a alguien, a algo, a ellos, porque seguramente Dios, creadores, es una pluralidad. O sea, no hay un solo ser sentadito en un planeta. Pero claro, Dios como palabra singular de una sola persona sirve para ocupar un punto. Y en ese sentido está bien, porque realmente no sabemos, no conocemos nuestros creadores. Pero a lo que voy es que eh, no es necesario creer en una forma de Dios o de creadores para poder ser lo máximo y el potencial más plausible que ofrece nuestra capacidad como especie. O sea, esta es la maravilla, que el gaio-humanismo ofrece una liberación de, del mal, en el sentido de que Dios creó el pecado, qué sé yo, o cosas que tienen que ser mal y las tenés que aceptar, se nos libera a estar solos en el mundo y tomar en nuestras manos esta condición de inestabilidad para empezar a repensar todo lo que hacemos, anticipando la tendencia a no saber, a errar, básicamente. O sea, con la constante conciencia de que tenemos esta tendencia a errar, es que vamos a empezar a hacer las cosas por primera vez bien. Pero a la vez, el gran humanismo también dice, bueno, hay un aspecto espiritual. Por ejemplo, hablando de la eternidad, que las hablan tanto las religiones, ¿no es cierto? Las explican de un montón de maneras. El gaio-humanismo de una manera mucho más pragmática y realista quizás, o que siempre, o sea, se trata de nosotros, no se trata de, porque quién sabe si no hay, esta creación es algo que tiene que ver con una ciencia, una ingeniería de un ser muchísimas mil veces más inteligente que nosotros y luego nos despertamos eh, recordándonos lo que pasamos por algún motivo en esta tierra. O sea, eso no queda descartado, pero no es necesario. Eso no es necesario. Y sin embargo, la eternidad se puede comprender si uno piensa en algo muy sencillo. Cuando estás solo y pensás, no sé si te pasó esto a ustedes que, o sea, seguramente le pasa a gente y no es difícil de explicar, ¿no? Que vos estás desde tu perspectiva, ves, ves el mundo físico que te rodea y de alguna manera comprendés que solamente vos podés tener esa experiencia. O sea que vos a las demás gente las ves como, no objetos, porque comprendés que es un ser igual a vos, pero son todos los actores de tu vida. O sea que hay como una incapacidad a vivir, a sentir la experiencia existencial en ninguna otra persona más que en uno mismo.
Este espacio, digamos, de contemplación es donde nos sentimos muy íntimamente eh, sentidos a lo que significa cuando comenzamos o cuando dejamos de existir y nos preguntamos, ¿y dónde vamos después de existir? Y este tipo de cosas, ¿no es cierto? Eh, bueno, pensemos que esta experiencia, este tramo de 90 años que vivimos, es algo que los demás también viven y que las personas que vivieron antes que vos también vivieron de la misma manera. O sea, también sintieron, se miraron a las manos, miraron el aire, el espacio entre los objetos que lo rodean y sintieron esta experiencia de hacer, de vivir, de hacer cosas y de efectuar en el mundo y en el mundo de las cosas y en la vida de los demás una existencia que durará 90 años y también se fueron. Y cuando uno piensa en este espacio, o sea, en esta manera de percibirse así medio solemnemente y resignarse también, ¿no? A algo que parece infinito mientras estás vivo y después deja de existir, te das cuenta que, o sea, es un poco difícil explicar esto, pero eh, digámoslo de esta manera, no hay otra sensación que vos puedas decir es igual a esta o es tan válida. Cada uno de nosotros, viviendo en este espacio y contemplando a todo el mundo como al externo de uno mismo, tiene eso que sabe que es una cualidad eh, única. No conoce ninguna otra cosa, no conoce ninguna otra forma de percibir la existencia. Y que por lo tanto, si se acaba de repente, lo único que es válido es que reaparezca en otro cuerpo, en otra vida. O sea, están las vidas que están viviendo con nosotros, llevando esa esfera de percepción mística con ellos, así como nosotros, y están los que vivieron antes y los que vendrán después. Entonces, de cierta manera, es como que al pensar en cuando nos extinguimos, el único, eh, la única comprensión de que vuelva a existir esta, esta percepción es en otra vida en el futuro. Y así como uno mismo no sabe dónde estaba antes, o sea, sabés que naciste, pero no sabés si existías antes. O sea, empieza de ahí y termina cuando uno deja de vivir. También la persona en el futuro va a pensar de la misma manera, o sea, va a pensar que no sabe de dónde vino antes, pero va a tener la misma sensación perceptiva, mística, existencial, va a vivir ese mismo espacio a su alrededor que conocemos nosotros, cada uno de nosotros. O sea que es como que vas a esta percepción de vida va a ocurrir, va a seguir ocurriendo en otra gente, pero eso es irrelevante. Va a seguir viviendo esa percepción viviente de la existencia, de la percepción existencial de una mente. Y si vos no sabés de dónde viniste, quiere decir que el próximo tampoco le va a incumbir
de dónde vino. Y si no tiene ningún arraigo a una proveniencia, el futuro ser, quiere decir que podría ser cualquiera de nosotros, o somos todos nosotros, cada uno de nosotros. Es un poco como decir, te vas a volver a despertar en otra vida después de morir. Vas a volver a nacer, como dicen los hindúes, sin saber de dónde viniste, pero no importa, porque esto es lo único que conocemos. La conciencia existencial, la percepción existencial, es lo único que entendemos. Entonces, en cuanto a la vida. Entonces, que venga otra después es tan importante como la nuestra. Es igual de importante porque vos también te sentiste, o sea, lo que vos esperás y deseás que otros hubiesen, a ver cómo te puedo decir, es, bueno, quizás no hay una manera bien sencilla y concreta de comprender esto, pero a lo que va es que, por lo tanto, lo, lo que más nos debería importar es cómo creamos, o sea, cómo diseñamos este mundo, que es donde vendrán próximas vidas. Y cuando esa vida se despierte, va a ser tan importante lo que es el mundo a través de su percepción, como lo es para nosotros en este momento el mundo que dejaron los anteriores. Es el único, es la única manera en que nosotros tenemos un sentido de continuidad, porque eso tiene que ver con toda nuestra capacidad y cada cosa que somos capaces de hacer con este mundo va a influenciar la vida que tendrán las próximas generaciones. Y no quisiéramos, o sea, no quisiéramos nosotros que los que vinieron antes de nosotros, se hubiesen ocupado de ciertas cosas para que no nos aflijan. O sea, no lo comprendemos porque todavía no tenemos una, una comprensión independiente del percurso, de la continuidad humana. O sea, no nos vemos como un solo ser, una sola colectividad que viaja en el tiempo. Y lo somos, porque lo somos. Somos como si nosotros podemos mirar, por ejemplo, una colonia de, de flores en el campo, por ejemplo, y entendemos, o de animales en el océano, y entendemos como si fuese una bandada de pájaros que a pesar de que algunos ahí adentro, individuos mueren, individuos se realzan, o vuelven a nacer, mejor dicho, se mueve, se desplaza por el valle a través de los años, o se muda de unas montañas a otras montañas, y en 20 años encontramos la colonia de águilas o lo que fuese, está en otra parte y están como cambiando, ahora hacen las cosas de otra manera, cazan más ratones y menos lauchas o lo que fuese, pero estamos mirando siempre a un solo organismo. Nosotros somos lo mismo, pero no hemos adquirido esa conciencia unánime, unitaria aún como especie. Tenemos un montón de otras explicaciones, pero asumir que la pregunta, teníamos siempre la capacidad de tomarlas, la pregunta original, la pregunta que está causada porque la, 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 la- la- la directiva primaria evolutiva sustancial no acepta, no puede aceptar de ninguna manera, no tiene nada que ver con, es algo que, es como algo que le cuelga, que le está haciendo, le queda incómodo y tiene que saber lo que es, ¿no es cierto? De las cosas que nos hacen mal a nosotros mismos. Y esa pregunta
vino contestada de otras maneras. Al nosotros simplemente decir, no, esto es lo que nos pasa, viene con nosotros. Esto nos lo hacemos a nosotros mismos porque no sabemos manejar esta inteligencia lógica talmente precoz y ambiciosa y arrogante y un montón de cosas. Y, y porque no la sabemos manejar porque su naturaleza no es armonizar con con la, con las cosas primarias, las formas primarias existenciales que comprendemos. O sea, empezamos recientemente a desarrollar ciencias ecológicas. Y las ciencias ecológicas, esto sigue, no puedo creer. No, porque se me acababa la batería antes. No se me acababa, se me acababa el espacio, la memoria del video. Bueno, este, las ciencias ecológicas, ahora, la autosostenibilidad, están empezando, es precisamente eso. Están diciendo, busquemos formas inteligentes, precoces, que no sean arrogantes, que se den cuenta de que no sabemos hacer las cosas bien y empezamos a diseñar las cosas para no producir mal, para no lastimarnos a nosotros mismos. Eso es lo que está haciendo el movimiento verde. Pero es como una ciencia que apareció ahora desligada de lo que es la configuración desde el principio de los tiempos. Lo que debemos hacer, y eso nos lleva siempre a las primeras ideas sobre por qué existimos en este mundo y la aparición de la religión, es agarrar toda la historia de la humanidad y reanalizar todo lo que hemos creído. Porque hoy somos, o sea, la inteligencia y los prejuicios, o sea, los prejuicios, todas las nociones que asumimos, todas las cosas que subconscientemente asumimos sobre la gente, sobre los valores de la sociedad, sobre las estructuras sociales, sobre los distintos tipos de personas. Son todas cosas que son como capas que se van una arriba a la otra y nos paramos sobre eso y hablamos de lo próximo y eso lo enseñamos. Entonces, las nociones preconcebidas son prejuicios todos, tenemos prejuicios buenos, correctos, y prejuicios que no nos hacen bien para nada. Y la inteligencia, o sea, estructural, las ciencias, la biología, la ingeniería, la intelectualidad de las distintas ciencias humanas y distintas intelectualidades con respecto a la moral y a la política y todo lo demás, todo viene armándose de algo que se estableció primero. Nos tenemos que parar en el pasado para poder, con lo que ve la mente, me estoy acordando de otra cosa que también debería explicar, pero no la voy a incluir ahora. Entonces, claro, porque está la parte de la lógica analítica que es torpe, que no sabe, que no está prestando la atención a lo que nos hace bien o a lo que queremos en realidad, que ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta de repente a veces. Y también está la mente que va más o menos en una proyección futura, de alguna manera funde estas dos cosas y se le ocurre una idea nueva. Por eso inclusive las ideas nuevas, eh, tienen que trabajar con lo que hemos hecho hasta ahora. Y combaten a veces cuando lo que creemos ahora, según todo lo que hemos construido en razonamiento y establecido, es muy disparatado al eje de la verdad, o sea, a la voluntad evolutiva. Las ideas nuevas, que de alguna manera siempre tienden a quererse volver a alinearse, a volver hacia el eje central de la subsistencia evolutiva, de la proliferación, etc., eh, tienen que luchar aún más todavía y les cuesta. O sea que siempre tenemos que o construir sobre lo que vamos aprendiendo y nos creemos que es la verdad, que ha explicado, que nuestra civilización nos ha explicado, o tenemos que dilear
con lo que la mayoría ha establecido: esto es lo que hay que pensar, esto es lo que hay que creer. Entonces, el gaia-humanismo es como que empieza al principio, empieza desde el principio, y luego, una vez que tomamos en nuestras propias manos nuestra condición de inestabilidad, pero a la vez de una gran bendición, porque tenemos esta inteligencia, que hasta ahora lo que hemos dicho es que uy, tenemos esta gran inteligencia, el ser humano, pero no nos damos cuenta que sin ella, ¿qué seríamos? Estaríamos a la merced de las enfermedades, del mundo, de los sufrimientos naturales. Y por no reconocer que es una dificultad, un desafío eh, ¿cómo se dice? Inextraíble, o sea, es lo que tenemos para, o sea, la inestabilidad esta es simplemente siempre va a ser así, en otras palabras, siempre va a ser nuestra condición existencial, poseer esta gran inteligencia que su tendencia es demasiado grande, demasiado ambiciosa, demasiado compleja para que esté en armonía con este cuerpito, esta criatura humana que somos, y, eh, y para que se ponga y está desconectada de prestarle atención a lo que óptimamente satisface las formas naturales. Esa condición que debemos tomar en manos es una constante, no va a cambiar nunca, pero eso no quiere decir que siempre se nos caiga en la cabeza y nos haga mal, sino que tomando conciencia, concientizando que esa es nuestra condición, vamos a empezar a pensar distinto. Y esa manera de pensar distinto con respecto a cada cosa que inventamos y se nos ocurre hacer o sea, va a ser distinta, pero no solamente hay que continuar haciéndolo distinto, sino que hay que también comprender que siempre fue así, o sea que al mandarlo al pasado, al principio de la civilización, se corrige todo lo que hemos mal construido hasta ahora, que es muy importante porque lo que hacemos ahora se basa y se construye sobre lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos establecido y construido hasta ahora. O sea que hay que poder ir para atrás en el tiempo y hacer todo el camino de razonamiento, aunque sea conceptualmente, aún si, o sea, no te digo que hay que volver, no digo que hay que escribir toda la historia otra vez y que yo, pero cuando por ejemplo hablamos de la historia hoy y que queremos continuar escribiendo historia, no es cuestión solamente de aplicar el concepto del gaia-humanismo a partir de cómo hablamos ahora. Hay que entender, porque siempre tiene que ver con razonar justicia, razonar los motivos por los cuales realmente ocurrió algo, lo que fuese, refiriéndose al pasado. Y ese pasado, eh, o sea, para que tenga sentido a futuras disertaciones, tiene que también ser comprendido a través de una corrección hecha por el gaia-humanismo. O sea que el gaia-humanismo es una manera es un revisionismo constante que empieza en el pasado y que condiciona a cómo comprendemos el pasado para que lo corrijamos su interpretación de una nueva manera y así poder también que tenga sentido lo que vamos a seguir haciendo hacia el futuro. Bueno, hasta ahí llegué. Me parece que hasta más de acá no puedo, no sé qué decir. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta luego.